eso tengo que yo hacerlo vocalizar a usted, ¿ya? ¿Amén? Amén. Entonces, por ejemplo, en Marcos 4:39, cuando dice que levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Amén? ¿Cuánto le gusta eso? Es asombroso. O sea que hablar fe es lo más potente que existe. ¿Amén? Hablar fe. Entonces Dios nos ha dado una boca. ¿Amén? ¿Cuántos tienen boca? Amén. ¿Y se ha dado cuenta que tiene una sola? Amén. Porque tiene dos orejas, tiene dos ojos, tiene dos bollos en las narices. Usted lleva el número 7 en la cabeza. ¿Se ha dado cuenta? Y si tiene una boca y dos orejas, significa que tiene que escuchar más que lo que habla. Amén. Amén. Ya. Entonces, hermano, Dios nos ha dado una boca con un propósito, hermano, y el propósito es que dé fruto de labio. Diga fruto de labio. Fruto de labios. En Hebreos 13:15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesan su nombre. Amén. Fruto de labio, sacrificio de alabanza. Entonces algunos dicen, voy a hacer el sacrificio de ir a la iglesia. No, eso no es sacrificio. Voy a hacer el sacrificio de ir al seminario. Voy a sacrificarme a ver cuánto aguanto. No, eso no es sacrificio, ¿ya? Entonces, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces hay mucha gente enrollada con el problema todo el tiempo, habla lo mismo, como disco rayado. Entonces, de esa manera mantiene vivo el problema, hermano, y siempre pasa el tiempo, y aunque pasa el tiempo, lo trae de nuevo, hermano, desde el tiempo pasado a su presente. Y así siempre lo mantiene vivo. Entonces, con esa actitud, lo único que pasa es que el problema crece, hermano. Y comienza a crecer, y comienza a transformarse en un gigante armado, hermano, porque le empieza a quitar cosas a su vida, le va a empezar a quitar la creatividad, la capacidad resolutiva, le va a quitar la capacidad de soñar, hermano, y usted se va a transformar en una víctima del problema. Y la gente se le va a pegar como mosca en usted, ¿ya? Y va a empezar, pobrecito, ¿ya? Hagan algo por él, por ella, ¿ya? Usted no necesita de gente, hermano, que le exprese lástima por usted. Usted necesita gente que le levante a usted, hermano, espiritualmente hablando. ¿Amén? Amén. Entonces ya hemos dicho que la incredulidad está hecha de palabra y la fe también está hecha de palabra. Diga de palabra. De palabra. Entonces cuando usted esté en una aflicción económica y no sabe cómo va a resolver sus problemas de mañana, cómo va a pagar sus cuentas, ¿no es cierto? Usted puede decir que mal estoy, ¿cómo lo hago? Llamen al Chapulín Colorado, no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy confundido. Entonces usted puede tomar esa opción, o bien comenzar a confesar la palabra de Dios y comenzar a decir lo mismo que Dios dice frente a esa situación, y eso se llama confesar, decir lo mismo que Dios dice frente a una situación puntual. Entonces cuando usted está en medio del problema económico, ¿Dios qué espera? Espera fruto de labio. Diga fruto de labio. Fruto de labios. Dios espera que usted diga, y usted se vaya a la palabra y diga, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a su riqueza. Amén. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga, mi Dios Mi Dios pues suplirá pues suplirá todo lo que me falta todo lo que me conforme a su riqueza. a su riqueza. En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Entonces se nos tiene que convertir los labios, se te tiene que convertir la boca, Amén. la lengua, todo eso, hermano, ¿ya? Tiene que convertirse. Entonces no solamente alabamos a Dios en estos lugares, los cultos, los seminarios, sino que hay que alabarlo en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Amén. Amén. Entonces cuando hay alguien enfermo a las 3, 4 de la mañana, hermano, no es necesario estar llamando al pastor. ¿Escuchó bien la congregación? Porque ahora se le está enseñando a usted, ¿no es cierto?, a saber qué hacer en ese momento. Aunque esté en sus últimos minutos con la fiebre tremenda, ¿no es cierto?, o el problema sea de la clase que sea, ¿no es cierto?, porque la vida está hecha de esas cosas. Allí no va a estar el predicador, no va a estar los músicos, no va a estar el pastor, no va a estar la musiquita, el cántico que te inspira, ¿no es cierto?, sino que ese es el momento para confesar la palabra de Dios en medio de la adversidad. Amén. ¿Ya?
Y en ese momento, ¿usted qué va a hacer? ¿Ya? Entonces, en ese momento usted va a decir, bueno, Señor, es verdad que mi familiar está con una fiebre altísima, es verdad que está enfermo, pero tu palabra, Señor, dice que tú eres mi sanador. Y tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados y fuimos sanados. Amén. Eso es confesar. Eso es hacer coincidir lo que Dios dice, ¿no es cierto?, con lo que nosotros vamos a decir. Y eso es un sacrificio espiritual, ¿no es cierto?, porque cuando vengan esas circunstancias, ¿no es cierto?, que parecen estar en nuestra contra, nosotros la contrarrestamos con la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que está sembrada en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando venga una catástrofe inminente sobre tu vida, hermano, tú tienes que pararte en el poder y en la unción del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, especialmente en esos momentos cuando estás pensando tirar todo por la borda, cuando estás pensando colgar los guantes, y cuando tú dices ya no puedo más, pero cuando todavía hay una palabra de Dios en tu vida, tú puedes decir, Señor, es verdad, parece que todo está en contra mía, pero tu palabra dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, y aunque rujan las olas, y aunque los montes, ¿no es cierto?, se trasladen al mar, yo estaré confiado, porque tú estás delante mío como poderoso gigante, y aderezas mesa delante mía en presencia de mis angustiadores. Amén. Entonces comienzas a usar la palabra de Dios. ¿Ya? Es decir, en estos días hemos aprendido que antes de ir a pelear con el enemigo te armas, ¿no es cierto?, pero ahora estás aprendiendo a ser ya más eficaz al usar la palabra. La espada que habla la Biblia es una gran espada, porte una puerta, ¿ya? Y la que se usaba dentro del palacio era la chiquitita, ¿ya? No iba a andar con esa tremenda espada dentro del palacio, bro. Con la chiquitita no andaba. Pero con la grande era afuera, pero la grande era grandotota, o sea, tú necesitabas mucho ñeque así para levantarla, así, ahí, y después para tirar, te ibas con todo para adelante. Entonces pero después ya tú ya con una mano, por favor, ya puedes escribir tu nombre en la pared ahí, firmáis ahí con tu espada, ¿eh? Ya eres más hábil, ¿ya? Amén. Entonces tú tienes que ser eficaz en esto, ¿ya? Entonces, cuando tú hablas fe, tú hablas de la solución del problema, tú hablas de la victoria que tú tienes sobre ese problema, en vez de hablar del problema, de lo mal que estás, de lo viejito que estás, de lo adolorido que estás, de lo feito que estás. Entonces tú mejor hablas de lo bien que estás. Por eso yo le enseño el Salmo 118, verso 24 a toda la gente, para que apenas se levante diga, este es el día que Jehová ha creado para mí. Me gozaré y me alegraré en él, y le agrega algo más, y tendré victoria en todo. Amén. ¿Amén? Así parte el día. Amén. No parte el día, ya me levanté con la pata izquierda. ya empieza mal la cosa, por favor. Entonces, tenemos que establecer la victoria del Señor sobre nuestros problemas. Amén. Entonces, hablar nunca es un acto inocente. Diga hablar. Nunca es un acto inocente. Ya estando dicho, usted no puede decir retroceda la cinta, pásame el corrector, borremos esa parte. No, ya está dicho. Por eso a los matrimonios le decimos siempre, le aconsejamos siempre, que no hable mal de su suegro ni de su suegra, ¿ya? Porque lo va a lamentar hasta el fin de sus días. Entonces el profesor Bandera parecía y decía, usted no lo diga. ¿Ya? Entonces, usted está aprendiendo esas cosas prácticas. Entonces, ¿la fe qué cosa te hacía hacer? Hablar. Pero diga hablar, por favor. Amén, porque tiene que hablar, porque sí tiene que hablar, ¿ya? Y otra cosa que te hace la fe es que te hace ver. Diga, me hace ver. Dígalo con más ganas. Póngase de pie, levante su mano derecha, diga, la fe me hace ver. Cuando venga el problema y con esa flojera, hermano, no va a ganar ninguna cosa, hermano. Entonces, la fe, hermano, capacita al creyente a enfrentar el futuro como presente y lo invisible como visto. ¿Escuchó bien? Entonces, por medio de la fe podemos ver cosas que otros no ven. Por ejemplo, usted lo ve en Hebreos 11, ve que Noé, él vio el juicio que venía, ¿ya? Abraham vio la ciudad santa, José vio el éxodo allá en Egipto, y Moisés vio a Dios. Entonces, todos van en un nivel, hermano. Santiago capítulo 2, en el verso 5, dice, hermanos míos amados, oíd. Me gusta cómo hablaba él, ¿eh?
que él escribió un libro de sabiduría. Y ahí lanza una pregunta y dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Entonces, ¿cómo tenemos que ser los creyentes en fe? Rico en fe, no, rico nomás. Rico en fe. No andar diciendo soy rico. Se están pasando películas. No, es fe, tiene que poner la película, hermano. Entonces, ¿cómo viene la fe? Viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, usted no puede pretender desarrollar fe, hermano, si no estudia, no se expone la palabra o no escucha la palabra. ¿Ya? Entonces levante su mano derecha y diga, la revelación de la palabra de Dios no viene por sueño. No viene por sueño. Amén. No significa que usted comió y se fue a atender una siesta y dice, ya me leí Hebreos. Ya me lo sé. Porque algunos son así, hermano, nunca abren su Biblia, hermano. Llegan a predicar y a veces yo he visto predicadores, ¿alguien tiene una Biblia que me preste? Imagínense. Y después empiezan, Dios me habló. Dios me habló. Entonces, hermano, nos damos cuenta, hermano, que si queremos tener una fe sobreabundante, diga sobreabundante, necesitamos palabra de Dios. Diga mucha palabra de Dios. Yo no sé si está de acuerdo con eso o no está, pero no importa porque eso es la verdad. Amén. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, hermano, vamos a ver algo que pasó con Elías, porque la palabra y la fe también te afina el oído espiritual. Cuando suene esa trompeta final, usted tiene que escucharla, por hermano. Algunos no van a escuchar nada, ni se van a enterar del asunto, hermano. Entonces tiene que tener la sangre puesta ahí en el oído. ¿Ya? Entonces, hermano, ahí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, Elías, ¿qué cosa escuchó? Escuchó el ruido de una lluvia impresionante que venía. Amén. No escuchó una gotita. El ruido de una lluvia impresionante. Yo no sé cuánto la escuchan. Los que tienen fe la están escuchando. Amén. Entonces hay una lluvia impresionante que se viene sobre nosotros. Amén. Amén. Y el profeta Elías dijo, se oye una lluvia de bendición. Amén. Entonces la gente que sabe funcionar en fe trae grandes lluvias de bendición, hermano, sobre toda la gente. Amén. Entonces levante su mano, diga fe. Fe Es ver lo que no se ve. lo que no se ve. ¿Qué cosa es fe? Lo que no se ve. Tiene que aprenderse rápido los principios, hermano. Entonces toda la Biblia, hermano, es un libro de entrenamiento, hermano. ¿Y para qué nos querrá entrenar la Biblia, hermano? Para la batalla. Para ver, diga para ver lo que no se ve. Entonces con los ojos naturales vemos lo que se ve, pero con lo del Espíritu vemos lo que no se ve. Porque fe, ¿qué cosa es? Ver lo que no se ve. Ver lo que no se ve. Todos participen, hermano Marcelino, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la fe? Ver lo que no se ve. Ya, ver lo que no se ve. Aleluya, ayúdanos, Señor. Entonces, desde que nacemos, hermanos, somos entrenados para ver, ¿no es cierto?, lo que se ve, hermano, pero no somos entrenados para ver lo que no se ve. Toda la ciencia, hermano, funciona con esa ley de los sentidos, ver lo que se ve. ¿Ya? Nosotros somos así, hermano, como movidos por el viento, hermano, cuando vemos las hojas ahí en el otoño, ¿no es cierto?, que van de un lado para otro, ¿no es cierto?, el viento lo está moviendo, pero no lo vemos. Amén. Entonces, cuando uno entra en el mundo espiritual, hermano, el Señor nos empieza a enseñar, ¿no es cierto?, a ver lo que no se ve. Porque ¿qué cosa es ver? Ver lo que no se ve. Ver lo que no se ve. Y eso es loco, hermano, porque la gente ve lo que se ve, pero nosotros vemos lo que no Se ve. Entonces un día Jesús ahí en el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 35, le dijo, alcen sus ojos y miren, la cosecha está lista. Y les digo, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, miren, la cosecha está lista. Entonces los discípulos ahí estaban mirando, ¿y qué veían? No veían nada. ¿Y Jesús qué estaba mirando? La cosecha. ¿Qué cosa ve usted, hermano, en el día a día, hermano? Aparte de la tele.
Entonces Jesús dice, usted dice que falta para la cosecha, pero como él no veía con los ojos naturales, él les dijo, alcen sus ojos de espíritu y vean que la cosecha ya está lista. Amén. Entonces, hermano, es importante esto, hermano. Yo voy a nombrar algunos versículos, usted los busca, porque en la guerra, a un soldado, cuando le entregan su fusil, su arma, lo arma, lo desarma, hermano, entero, lo conoce a la perfección. Amén. Amén. ¿Y perderá el fusil? Es preciado ese fusil. Que no, ahí nosotros en el servicio militar te roban de todo. Pero tu fusil no te tienen que robar. Así que tu Biblia no tiene que perder. Amén. Amén. Entonces ellos miraban y decían, ¿dónde está la cosecha? No veo ninguna cosecha, hermano. Y él le decía, yo veo la cosecha. Porque la fe, ¿qué cosa es? Ver lo que no se ve. Amén. Entonces levante su mano derecha, con potencia, con fuerza, y diga, si yo veo, como Jesús ve, yo hablaré, como Jesús habló. Amén. Amén. Entonces para hablar como Jesús, hay que ver como Jesús. Amén. Entonces él nunca miró con los ojos físicos, sino que siempre miró con los ojos de la fe. ¿Y qué es fe? Amén. Entonces Jesús decía, yo veo, ¿no es cierto? Yo hago, decía, o más bien decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. ¿Te das cuenta? Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Y la gente decía, ¿y dónde está Dios? No veo a Dios. Los discípulos, alguien ve a Dios, ¿dónde está Dios? No lo ve. Entonces, si yo veo como Jesús ve, yo haré lo que Él hizo. Amén. Levante su mano, aprendan. Si yo veo como Jesús ve, yo haré lo que Jesús hizo. Porque Jesús, ¿qué hacía? Él hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces, la gente mira lo que se ve y Jesús miraba lo que no se veía. Porque ¿qué cosa es fe? Amén. Entonces, si se te graba esa definición, vas a funcionar en lo sobrenatural de Dios. Entonces, en una ocasión Jesús estaba predicando en una casa y unos amigos ahí toman al paralítico, hermano, y la puerta estaba atestada de gente. La multitud impedía que el necesitado entrara donde estaba Jesús. Así que ninguno de nosotros tenemos que ser multitud, ¿ya? Porque en vez de bendición pasamos a ser obstáculos, ¿ya? Y esos hombres, hermanos, esos 4 amigos, vieron cerrada una puerta y ¿saben qué hicieron inmediatamente? Buscaron la alternativa. Cada vez que te den un portazo, se te cierra una puerta, tú inmediatamente no te quedas ahí, ahora me la puerta empujando ahí, sino que busques rápidamente la alternativa, ¿ya? ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un agujero por el techo. Amén. Por ahí hicieron, y por ahí bajaron el paralítico, hermano. Los 4 amigos ahí bajan al paralítico, hermano. Y cuando la gente miraba, veía un agujero en el techo, vio un paralítico y a 4 amigos bajándolo ahí, hermano. Pero la Biblia dice que Jesús, al ver la fe de quién, la fe de ellos. Entonces, ¿qué vio Jesús? La gente que veía. Veía al paralítico, a los 4 amigos bajando, y Jesús, ¿qué veía? La fe de ellos. Entonces la gente veía lo que se ve y Jesús veía lo que no se ve. Amén. ¿Qué estará mirando Jesús en esta hora en tu vida? Amén. Entonces, hermano, en el caso ahí que estábamos hablando ahí, hermano, del Antiguo Testamento, habían 3 años y medio de sequía. Una sequía terrible, hermano. Imagínense 3 años sin agua, hermano, ¿ya? Sin lluvia, ¿ya? O sea, algunos ya olían a kilómetros, a kilómetros ya se sabía que venía. Imagínense. Entonces, el profeta ahí tomó a su criado, hermano, y se va a la montaña y le dice al rey, anda a comer, porque se oye una lluvia extraordinaria, hermano, en medio de la sequía. Imagínate cómo hablaba. Ahora, decirle a la gente que se viene una lluvia extraordinaria en medio de la sequía, eso parecía una burla, por mano. Una burla. Yo no sé cuánto han recibido esa clase de palabras. Entonces, una profeta una vez soltó una palabra de esa, hermano, y me habló específicamente de dinero, hermano, ¿ya? Una bendición extraordinaria, hermano,
de dinero, de plata, hermano, ¿ya? Y yo me metí la mano en el bolsillo, no pillaba ni de 10 pesos, pues, hermano, ¿ya? Entonces es como una burla, pues, hermano, justo cuando no tenéis ni una chaucha, hermano, que alguien te venga a hablar en esos términos, pues, hermano, ¿ya? Era como que venía de esos 3 años de sequía, pues, hermano, ¿ya? Entonces, hermano, el profeta ahí subió a la montaña, mandó al criado una vez y lo mandó a mirar qué se veía. Y el criado, ¿sabe que fue a la montaña, hermano? No sé si sería del Mirador, de Alerce, de acá en Yanquihue, hermano. Y fue a mirar ahí hacia el mar, hermano. Y dijo, no se ve nada. ¿Ve? Parece que era de Río Bueno, a lo mejor sería. Porque no veía nada. Y vuelve el criado, hermano, y el profeta, ¿sabe qué hizo? Volvió a orar. ¿Está escuchando bien? Amén. Cuando hay entre la gente que no ve nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar. Ya, ¿hay alguno aquí que no ve nada? Entonces vamos a tener que orar mucho. Vamos a orar en las piezas y más rápido. Entonces el profeta, cuando el otro dice, no veo nada, ya, vuelve a orar nomás y lo vuelve a mandar. Anda a ver qué se ve. Y ahí volvía y lo mandaba una y otra vez, hermano, y no se ve nada, le decía, no se ve nada. Cada rato volvía. Pero a la 7ª vez, hermano, cuando lo volvió a enviar, de pronto dijo, ¿sabe? Veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y el profeta dijo, se viene una lluvia extraordinaria sobre nosotros. Y en ese momento, hermano, ahí se comenzó a gestar esa lluvia extraordinaria, hermano, porque todo se comenzó a transformar en oscuridad, la oscuridad se transformó en viento, y el viento, hermano, se transformó en una lluvia extraordinaria que venía en medio de esa sequía, hermano. Por eso levante su mano y diga, porque la fe, siempre, diga, Siempre. cae lluvia, Cae no lluvia. cae sequía. No cae sequía. Amén. Amén. ¿No se alegra por eso? Amén. No se alegre tanto, no rompa las sillas, por favor. Demasiado entusiasmo. Ahora, hermano, usted tiene que saber que la fe provoca milagros. Amén. Levante su mano, diga, la fe provoca milagros. Y hoy día nos vamos a provocar. Amén. Vamos a provocar sanidad, prosperidad. Aleluya. No sé si hay algún loco, alguna loca que grite amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Que dé vuelta carnero, no sé. Saque la chompa, hermano. Porque es que esto es de loco, hermano. Amén. Amén. Nadie te va a entender estas cosas, hermano. Entonces, levante su mano y muévala un poquito. Diga, ataque de fe. Ataque de fe. Cansa al diablo. Cansa al diablo. Mi fe. Mi fe. Lo cansa. Lo cansa. Amén. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces Satanás tentó a Jesús? ¿Cuántas veces? 3 veces nomás. ¿Y por qué no lo tentó 4, 5? Porque se cansó, ¿por qué se cansó? Entonces, cuando el diablo venga, hermano, y tú tengas un problema económico y te habla al oído y te susurra y te diga, tienes una deuda, tú tienes que contrarrestarlo, hermano, ¿ya? Porque eso es guerra ofensiva, ¿ya? Entonces te dice, tiene una deuda, pero tú le dices, pero vienen millones. Amén. Amén. Comienza a contrarrestar. Amén. 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 Vienen millones. Amén. Amén. Y él te va a venir a decir, pero recuerda que tiene una deuda. Pero viene la abundancia del Señor. Aleluya. Y ahí tú vas contrarrestando. Y te va a volver a repetir, pero la deuda viene. Tú le vas a decir, pero yo soy prosperado en Cristo Jesús. Aleluya. Y el diablo decía, no, pues, mejor me voy para el mirador, para leer. Me voy a molestar por allá. Pero por allá, ¿qué le van a decir? Amén. Lo vamos a tener como taca, hermano. Entonces, hermano, yo no sé si alguien en este día ha venido a soltar palabra de fe en este lugar. Amén. El sembrador salió a sembrar, hermano, tiró la semilla, hermano. Y el diablo, ¿sabe qué hizo? La robó. Es malo, hermano. Entonces, ¿pero qué hizo el sembrador? Volvió a tirar la semilla. Amén. Volvió a tirar la semilla, hermano. Y ya no vino el diablo a robar, ¿ya? Porque ya se cansó, hermano. Entonces, eso sí que la misma persona con su misma ansiedad ahogó la palabra. Pero ¿sabe qué hizo el sembrador? Volvió a sembrar, hermano. Insistente, persistente, hermano. Y ya el diablo no atacó más, hermano, porque se cansó, hermano. Entonces, a la primera vez
Y el sembrador volvió a sembrar y a la cuarta el sembrador cosechó al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Escuchó bien? Amén. ¿Cuál es la enseñanza? Que a la cuarta vas a cosechar. Di a la cuarta voy a cosechar. Así que no te detengas, hermano. Amén. Sí, Porque Señor. a la cuarta vas a cosechar todo lo que sembraste, hermano. Aleluya. Las 3 veces anteriores lo vas a cosechar a la cuarta. Amén. Lo que te robó a la primera, ¿no es cierto? Pero como tú eres sembrador, tú sigues sembrando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y diga, no solamente soy sembrador, soy un conquistador, dice. Soy un conquistador. Entonces cuando te digan que no, ¿tú qué vas a hacer? Volver a sembrar, volver a conquistar. Y si te Amén. gustas, Gloria a Dios. y si te dice que estáis feitos, estáis medio peladitos, medio gorditos, ¿qué vas a hacer? Pero con más ganas, hermano, con más ganas, hermano. Tú tienes que decir, yo voy a seguir adelante. Es que tú tienes, hermano, que entender que tú tienes que estimularte tú mismo. Amén. Gloria a Dios. Si tú mismo eres el que te tienes que predicar. Aleluya. Por ejemplo, acá el pastor sabe cómo yo llegué al evangelio. Yo estaba para adentro, a mí me costaba hablar, entonces me costaba, por ejemplo, el tema era que había un cortocircuito, no sé si estaban los cables o no estaban, hermano, porque lo que pensaba no salía por la boca, ese era el gran problema. Entonces, en la casa, hermano, ahí, tomando la Biblia, tuve que empezar a leer, a vocalizar primero, y así esto se fue sanando mi mente, hermano, ya. Primero la boca, ya. Al leerla, la empecé a vocalizar, porque uno venía ahí del bajo mundo, medio flight. Y bueno, ya hasta que pasa vos, hermano. Entonces, hermano, de ahí empecé a vocalizar, ya, a tratar de no hablar tanto en coa, ni todas esas cosas. Entonces, hablar, ya, y hablaba, y le hablaba fuerte, cosa que me escuchara, ya, que me escuchara yo, ya. Y antes era parlanchín, pues, hermano, uno amanecía ahí el viernes hasta el lunes, uno hablaba. Y después, hermano, no había nada de hablar. Y ahí, hermano, al escucharla, al hablarla fuerte, empezó a provocar algo en mi corazón, ¿ya? Solo ahí empieza, encerrado, porque al pastor, lo sirvo ahí, colocamos frazadas, ¿se acuerdan? En las cortinas, ¿ya? En vez de cortinas frazadas, entonces no sabíamos si era de día, de noche, no teníamos idea, hermano, ¿ya? Quedábamos perdidos en el tiempo. Y el pastor me enseñaba a ayunar. Yo me quedaba corto en el listado de oración. ¿Y saben qué hacía acá el pastor? Me decía, ¿ya por qué oramos? Ya por misioneros, ya. Y él decía, ya, y por Biblia para los misioneros, ya. ¿Y por qué más? Y me presionaban así, pues rápido, rápido. Y ya por plata para los misioneros, ya. Y él decía, por zapatos para los misioneros, ya. ¿Y por qué más? Y entonces, hermano, y una tremenda lista, después los partía en bares ya y tenía un montón para... Y empezaba a hacer mensajes para todo el año. Esa era la idea. Y siempre me hablaba de estancia. Me decía, no llegue a una estancia, a una posta, sin que te quede pan en el morral. O sea, sin predicación, ¿ya? Entonces, ahí preparamos cantidad de mensajes, hermano. Uno tenía cualquier cantidad de mensajes. Y lo que hacía el pastor acá, ahí se preparaba, grabábamos todas esas cosas, hermano. Y ahí en el celular lo escuchábamos. Y cuando nos quedábamos dormidos, el pastor colocaba Gigi Ávila, Jimmy Swagger, hasta dormido uno estaba pidiendo palabras para él. Era una locura. Yo cuando la leía solo, hermano, cuando la palabra empezó a llegar a mi corazón, ¿saben que corrían lágrimas por mis ojos, hermano? Esa era la señal que la palabra realmente estaba llegando a mi corazón. Y me empezaba a quebrar. Me quebraba. Y cuando me quebraba, comenzaba a pasar algo con mi mente, ¿ya? Comenzaba a pasar algo con mi mente, comenzaba a mirar de una manera distinta, comenzaba, hermano, hasta a oler de manera distinta, a hablar de manera distinta, a escuchar de manera distinta, y ¿sabe qué más? A comportarme de manera distinta, ¿ya? Siempre fui bueno, hermano, todo lo que estudié lo terminé, hermano, ¿ya? Todas las cosas que estudié, de lo que se me presentó en la vida, todo lo terminé y lo terminé bien, siempre en los primeros lugares, ¿ya?
Pero, hermano, siempre era bueno para llegar atrasado. Siempre ya por octubre, noviembre ya estaba advertido que una falla y quedaba repitiendo automáticamente por inasistencia. Y después cuando estudié en el instituto nunca fallé, nunca llegué atrasado. Los que abrían los institutos decían algún día voy a abrir y usted no va a estar. Me despedía de ahí y nunca se podía dar eso. Siempre estaba a la hora. Cambió mi comportamiento, hermano. Y de ahí, hermano, como fui una persona que cayó mucho en depresión, después de la vieja vida, cuando Dios cambió mi vida, me hizo ver la palabra de una perspectiva alegre, distinta, hermano, ¿ya? De una manera, por eso de repente uno la ilustra de una manera, la cuenta de una manera, porque Dios me cambió de esa forma, ¿ya? Entonces, lo que Dios ha hecho en mí puede suceder que tú no Amén. el evangelio tan estropeado, por hermano, ¿ya? Uno vino bien aporreado, ¿ya? Entonces tú vienes ya más sanito, entonces tú tienes más posibilidades que yo, ¿ya? De escalar más niveles. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque Amén. dice amén, eso significa que usted lo cree así, ¿ya?